What's the name of the new drummer? All right, I think his name is, his name is, Hey, wait a minute, I remember. His name is Eric Carr, and he's incredible. Okay. Now get out of here. El primer músico que llegó a reemplazar a un integrante original de Kiss tenía un gran desafío y un par de enormes botas que llenar. Afortunadamente, la elección de Gene, Paul y Ace fue la correcta, al encontrar a alguien con carisma natural, potencia, gran talento y sobre todo humildad, que le hicieron ganarse el corazón de gran parte de la Kiss Army. Hoy conoceremos a fondo a Paul Charles Carabello, conocido en la industria simplemente como Eric Carr. Esto es, un poco de Kiss History. Un 12 de julio de 1950, en la ciudad de Brooklyn, en Nueva York, Albert y Connie, pareja migrante de Italia, ven llegar al mundo a su primer hijo, Paul Charles. La familia poco después sería complementada por un par de hijas más de nombre Loretta y María. Mucho ojo, que a partir de ahora me referiré a este hombre como Paul. Al otro lo haremos a un lado por un rato. Desde muy temprana edad, Paul comenzó a tener mucho interés por la música, sobre todo alimentado por un maestro de su escuela y por su abuelo que tocaba el trombón en una orquesta. Precisamente él es quien le enseña a tocar ese como su primer instrumento musical. Pero sus ambiciones llegaron a un punto de no retorno al momento de escuchar por primera vez a The Beatles. Es ahí que pone todo su empeño en aprender el instrumento que más le llamó la atención, la batería, e hizo a Ringo Starr su héroe y referente absoluto. Como toda persona que quería iniciarse en ese instrumento, hizo una batería de latas a la que le pegaba con lápices. Afortunadamente, pronto pudo practicar en un set de batería real proporcionado por su tío. Pero su primer set propio fue uno de la marca Ludwig, la que usa Ringo Starr, la que pudieron comprar muy barata gracias a que su padre vio que en una tienda de instrumentos se estaban cambiando de local y ofreció ayudar a la mudanza a cambio de un gran descuento. En 1964, Paul Carabello ingresa a la Escuela Secundaria de Artes y Diseño de Manhattan para estudiar caricatura y fotografía. Esta misma escuela es a la que entraría Stanley Eisen 3 años más tarde, en 1967, justo el año en el que Carabello se graduó con muy buenas calificaciones. A pesar de ello, decidió que la escuela no era para él y quiso seguir el camino de la música. Afortunadamente, Paul tuvo un muy fuerte apoyo de sus padres, así pudo ensayar tanto como pudo antes de comenzar a probar fortuna como miembro de alguna banda. La primera de ellas llevaba por nombre The Allures, con su padre fungiendo como su manager. Esta era una banda de covers que tocaba hasta música latina. Para finales de 1965, Paul formó su primera banda profesional llevando por nombre The Silvermen, a la cual se unieron algunos compañeros de su escuela. Mala idea, pues estos con su muy poca vocación a la música terminaron abandonando el proyecto a nada de haber iniciado. Pero este pequeño tropiezo no lo iba a detener. Realizó audiciones en 1966 con la esperanza de encontrar a los indicados. Terminó eligiendo al guitarrista Victor Cohen y al bajista David Barkey, quien por cierto poco tiempo después se involucró amorosamente con la hermana de Paul, María, convirtiéndose en su cuñado. La primera canción que tocaron juntos fue All My Loving de The Beatles, y el momento para todos fue mágico. Para cerrar la noche, la mamá de Paul cocinó espagueti y albóndigas para cenar, como buena mamá cuidando de su pequeño. No olvidemos mencionar que para este momento Paul apenas tenía 15 años y sus nuevos amigos rondaban en la misma edad. A pesar del cambio de personal, se quedaron con el nombre de The Silvermen por mera comodidad, debido a que Paul ya tenía el nombre grabado en su batería. La banda tenía el objetivo de ser al estilo Beatle, por lo que se dispusieron a buscar a un cuarto miembro. Así se integró en menos de un par de semanas Robert Pryor, un guitarrista local con muy buena reputación y dedos muy rápidos. Tras unos meses de ensayos, la banda finalmente estaba lista para hacer presentaciones, en las cuales interpretaban mayoritariamente éxitos del momento con su propio estilo, no siendo imitadores, por lo que en sus conciertos se podía escuchar muchas veces canciones de The Beatles, pero adaptadas al estilo Silverman. En poco tiempo comenzaron a trabajar en serio, siendo la banda de algunos bares, aunque ninguno de los integrantes de la banda tuvieran la edad suficiente para estar en un bar. Sonaban tan bien que lograron abarrotar lugares en los que antes no había gente. Para el año 1967, la banda estaba lista para dar el siguiente paso, y prepararon 2 canciones originales escritas por Paul para entrar al estudio de grabación de Jody Records, que a decir verdad, realmente se trataba de un estudio amateur montado en el sótano de una casa y grababan a todo aquel que estuviera dispuesto a pagar por ello. En este caso, quien pagó fue el papá de Paul. Las canciones llevaban el título I Cry at Night y Your Turn to Cry, ambas evidentemente con un estilo muy similar a The Beatles, y con Paul tocando batería, pandero, armónica, además de encargarse de la voz.
Esa grabación, curiosamente, es parte del material grabado con mayor antigüedad de cualquiera de los músicos que han formado parte de Kiss. En el año 1968, Silverman graba de nuevo en el mismo estudio dos canciones como la banda soporte de la cantante Crystal Collins, llamadas When You Grow Tired y No Matter How You Try. De igual forma, fueron grabaciones independientes que no trascendieron de alguna forma en el ámbito musical. Ese mismo año, Silverman graba otras dos canciones nuevas llamadas Then I Made a Wish y I Found You. Sin embargo, el resto de la banda se llevaría una gran sorpresa al recibir su copia de la grabación, pues en lugar de decir que la banda era The Silvermen, estaba etiquetado como Paul Carabello y The Silvermen. Eso inició fricciones entre los integrantes. La gota que derramó el vaso fue que al finalizar una de sus presentaciones, una persona de la audiencia se acercó para pedirles información para contratarlos. Al preguntar quién era el líder de la banda, a alguien se le ocurrió responder que Silverman no tenía líder, cosa que terminó disgustando a Paul, al ver que sus compañeros no lo consideraban como líder, aún después de que él cantaba la mayoría de las canciones y su papá se encargaba de toda la logística como transportarlos, conseguir contrataciones y demás. En ese momento decidió hacerle saber que dejaría la banda. David, Victor y Robert decidieron continuar a inicios de 1969, y para llenar el gran vacío que Paul dejó, requirieron conseguir a un baterista y un cantante, y cambiaron su nombre a Smack. Por su parte, Paul también hizo una nueva banda llamada Things That Go Boom in the Night, tratando de dejar de lado los ritmos bailables cambiándolos por música rock, y comenzaron a tocar en los mismos clubs donde tocaba con Silverman. Desafortunadamente para Smack, su baterista renunció, y casi al mismo tiempo la banda de Paul se disolvió, por lo que sus antiguos compañeros se le acercaron para ofrecerle tocar con ellos durante las fechas que tenían pactadas para las vacaciones de verano. Paul aceptó, pero dejando muy en claro que solo regresaría por ese corto periodo de tiempo. Todos pasaron un gran momento durante esas presentaciones, pero al terminar Paul realmente dejó la banda. Eso llevó a la desaparición de Smack. Tras el rompimiento, Victor, el guitarrista de Smack y Silverman, comenzó la búsqueda de una nueva banda, encontrando lugar ahora como tecladista en una llamada Salt and Pepper, que justo estaba buscando integrantes por una separación. Tras hacer su audición, obtuvo el trabajo, y le fue preguntado si conocía a algún baterista. Victor llamó a Paul y la banda estaba completa. Salt and Pepper toma su nombre gracias a la diversidad étnica de sus integrantes, siendo algunos blancos y otros afroamericanos. La música que tocaban eran pocas canciones propias, algo de rhythm and blues y éxitos bailables del momento, aunque ellos, a diferencia de Silverman, no tocaban sus versiones, eran literalmente las canciones como sonaban en las grabaciones originales, una banda de covers en toda la extensión de la palabra. Pronto se convirtieron en una banda muy solicitada en clubs y llegaron a abrir el show de Stevie Wonder en 1970. Además, interesantemente, en el mismo año tocaron en el Academy of Music en Nueva York, lugar en el que Kiss haría su debut en la industria 3 años después. De ellos, afortunadamente, existen grabaciones en alta calidad que hicieron en busca de obtener algún contrato discográfico, dejándonos ver la calidad de sus interpretaciones, aunque en esta banda Paul básicamente se limitaba a hacer coros y tocar su instrumento. Dentro de las canciones grabadas por Salt and Pepper encontramos dos ligas interesantes a Kiss. Just My Imagination, original de The Temptations, se grabaría por Paul Stanley con su banda Soul Station en el 2021. But it was just my imagination. Ooh, running away with me. Y por otro lado, Rocksteady, cover de Aretha Franklin. Esa canción sirvió como inspiración para nombrar a la compañía de producción de Kiss en sus inicios. Seguro viste su logo muchas veces en el arte de los álbums. Pero, regresando al tema. En el año 1973, nota al margen, el año en el que Kiss inicia oficialmente, Victor Cohen deja Salt and Pepper para llevar su vida por otro camino. La banda le encontró reemplazo con un chico de 19 años de nombre Damon DeFries, y además decidieron cambiar su nombre a Creation. Esto debido a que se enteraron que otra banda se llamaba Salt and Pepper y ya tenía un álbum comercializándose. El 30 de junio de 1974, una gran tragedia ocurriría mientras la banda tocaba en un lugar llamado The Pit en Port Chester, Nueva York. Mientras ofrecían su show, un incendio comenzó a envolver en llamas el lugar. El vocalista George Chase, el tecladista Damon DeFries y Paul Carabello trataron de alertar a la audiencia para que salieran tranquilamente del lugar, pero todo se salió de control muy rápidamente. Paul tuvo la fortuna de escapar del fuego, y además lo hizo siendo un completo héroe, logrando salvar a la vocalista Sarita Henderson. Lamentablemente, 24 personas murieron, incluidos los miembros de la banda George y Damon. El accidente tuvo cobertura nacional, llegando incluso a ser entrevistados para la cadena televisiva CBS, Paul Carabello y el guitarrista John Henderson. La banda además perdió todo su equipo en el incendio, por lo que su agencia realizó un evento a beneficio para apoyarlos a comprar equipo nuevo. Tras el desastre, la banda decidió encontrar nuevos integrantes y continuaron por un tiempo hasta que tuvieron que cambiar de nombre, pues se enteraron que de nuevo una banda ya estaba ocupándolo. Así pasamos de Salt and Pepper a Creation y ahora a Mother Nature Father Time, un nombre largo y complicado, pero así se aseguraban de que no habría en todo el planeta
planeta una banda con exactamente el mismo nombre. Así, Mother Nature Father Time se consolidó en los siguientes años como una banda importante en el circuito de las discos de Long Island. Llegando al año 1977, el productor y músico Greg Diamond inicia un proyecto en el que grabaría álbumes de música disco con músicos de sesión, llamado Bionic Boogie. Por cierto, el baterista que entró a grabar al estudio los temas fue Alan Schwarzberg, recuerden ese nombre. A su salida al mercado, Bionic Boogie tuvo un éxito considerable, por lo que Greg Diamond comenzó la búsqueda de una banda ya en armonía para hacer presentaciones en vivo. Por supuesto, aquí es cuando entra en acción Mother Nature Father Time. El resultado fue un éxito favorable que eventualmente llevaría a la banda a firmar un contrato discográfico con Casablanca Records. En efecto, la disquera de Kiss. Su álbum debut fue completado a mediados de 1979, pero su productor, Louis Merenstein, por algún motivo decidió cambiar el nombre de la banda a Lightning. Hablando de su productor, aquí existe un gran dato curioso. Louis Merenstein también fue el productor del álbum debut de la banda Chelsea en 1970, de la que formó parte Peter Criss poco antes de unirse a Kiss. ¡Qué pequeño es el mundo! El primer álbum formal en la industria musical de los dos bateristas de Kiss, con casi una década de distancia entre sí, tienen a la misma persona a cargo. Continuando con la historia, a Lightning no le fue bien. El álbum no es malo en absoluto, pero hubo nula publicidad y eso lo condenó al olvido. Es en este punto que Paul Carabello toma la difícil decisión de dejar la banda. Sentía que se había estancado y realmente no iría a ningún lado más allá de lo poco que había logrado en el género. Ahora quería intentar tocando rock. En cuanto a Mother Nature Father Time, tras la salida de Paul, la mala suerte tocó a su puerta y el camión que contenía todo su equipo fue robado. Los integrantes restantes prefirieron comenzar a buscar también otras oportunidades. Con toda la actitud renovada, Carabello se unió a un poderoso combo de músicos a finales de 1979. La banda se llamaba Flasher y hacían covers de bandas de rock populares en el momento. En pocos meses de activos, el tecladista de la banda renunció y Flasher fue forzado a presentarse como trío. Poco funcionó ese movimiento, pues las cosas lamentablemente no mejoraron. Paul se encontró en el dilema de seguir intentándolo o mejor desistir. Incluso analizándolo, él sentía que ahora ganaba menos dinero que cuando era adolescente y apenas estaba empezando. A punto de tirar la toalla, Carabello se encuentra con el ex tecladista de Flasher y tras platicar un poco le da una información que cambiaría su vida para siempre. El baterista de la banda Kiss acababa de dejar el grupo y buscaban un reemplazo. Siendo sinceros, Kiss no estaba dentro del top de bandas favoritas de Carabello. Sus gustos se inclinaban a cosas más pesadas. En su familia nunca lo habían escuchado hablar sobre Kiss. De hecho, la única persona que da testimonio de alguna conversación previa sobre Kiss con Carabello es su ex compañero de Salt and Pepper, John Henderson. John comentó a Carabello que personalmente no desearía estar en una banda como esa, con toda la parafernalia que llevaban encima. Carabello lo interrumpió diciéndole que a él sí le encantaría estar en un proyecto así, pero como sea, dejando de lado si le gustaba Kiss o no, esta era una gran oportunidad de ingresar a una banda de fama mundial ya establecida. Así que no lo pensó más y puso manos a la obra. Primero corriendo a comprar el más reciente álbum de Kiss, el cual era Unmask. Luego tomó una máquina de escribir y comenzó a redactar su biografía, para que la banda supiera sus antecedentes. En el escrito, Paul mencionaba a John Bonham y Keith Moon como sus mayores influencias, que tocaba batería de doble bombo y podía adaptarse fácilmente ante cualquier situación. Su solicitud fue complementada con una cinta en la que demostraría sus habilidades. En ella se le puede escuchar cantando Shandy, tocando Torpedo Girl y dos extras de Van Halen. ¿Por qué no? You Really Got Me y The Cradle Will Rock. Shandy, tonight must last us forever. Terminando su kit de presentación, pensó que debía de buscar la forma de destacar. Finalmente sabía que habría cientos de bateristas audicionando y decidió intentar comprando un sobre de color naranja fluorescente. ¿Y qué creen? Funcionó. Al siguiente día de entregarla, la secretaria encargada de preseleccionar las solicitudes tomó primero ese sobre únicamente basada en el llamativo color. Acto seguido, Bill Aucoin se comunicó con Carabello para una primera junta. En ella se le invitó a regresar para tocar junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Ace Frehley. La imagen de Paul Carabello les gustaba, sobre todo su larga cabellera. El único problema era que tenía bigote, y para la siguiente etapa debía afeitarlo obligatoriamente. No hubo problema. Carabello regresó para lo que sería su primer encuentro con Kiss. Al conocerlos todo transcurrió relativamente bien. El único problema fue que Carabello aprendió las canciones por medio de los álbums y desconocía los diferentes arreglos que hacían en vivo. A ese pequeño asunto no se le dio mucha importancia, pero por si acaso Carabello no desaprovechó la oportunidad y de la manera más humilde se acercó a los tres integrantes de Kiss para pedirles sus autógrafos, diciéndoles la tímida
presumida frase, en caso de que no los vuelva a ver. Cuando llegó el momento y tuvieron que sentarse a decidir, Kiss se vio en una posición muy difícil, pues audicionaron grandes talentos y grandes bateristas que ya tenían cierta reputación en la industria. Pero su carisma, su carácter tranquilo, su habilidad musical, su humildad y su relativo anonimato le hicieron ganarse el 1 de julio de 1980 el puesto como el nuevo baterista de Kiss, exactamente una semana después de haber audicionado para ellos. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahí es cuando comenzaron los ensayos y los preparativos para su gran revelación ante el mundo. Y todo contrarreloj, pues en escasos 25 días se haría el primer show en vivo con el nuevo integrante de la familia Kiss. La música era lo de menos. Ahora había dos cosas que tendrían que definir y ambas sumamente importantes. ¿Qué personaje portaría Paul y cuál sería su nuevo nombre? El nombre Paul estaba totalmente descartado. Ya habían dos: Paul Stanley y Paul Denis Frehley. Uno de los nombres que más sonaron fue Rusty Blades, hasta que la novia de ese entonces de Caravelo sugirió Eric. El Carr vino como resultado de acortar su apellido y un poco de inspiración del gran customizador de guitarras Steve Carr. Y en cuanto al maquillaje, usar el de Peter estaba descartado, pues Peter aún era propietario de su parte de Kiss, incluido el diseño de su maquillaje. Hubo varios intentos de nuevo personaje, pero el más sonado fue una idea de Gene llamada El Halcón, que parecía todo menos un halcón, enfundado en color amarillo casi tan llamativo como su carpeta de audición. Afortunadamente ese diseño no duró mucho, pues Caravelo llegó con la propuesta de El Zorro. Tras un difícil proceso, al fin tuvieron el primer diseño final de vestuario y maquillaje justo a tiempo para el gran anuncio a la prensa, el cual fue liberado el 22 de julio. La banda anunciaba a los fans que su nuevo baterista, Eric Carr, era el más grande descubrimiento en la historia del rock desde el nacimiento de Kiss mismo. El 24 de julio, esta nueva y emocionante versión de Kiss tendría una sesión de fotos con la revista People donde mostraban al mundo el rostro de su nuevo integrante. Al siguiente día vendría la prueba de fuego, el primer show juntos en el Palladium de Nueva York, un recinto pequeño, pero el suficiente para saber cuál sería la reacción de la audiencia. Las cosas en Kiss en su país de origen estaban tan mal que esta sería la única fecha que agendaron en Estados Unidos, y estamos hablando de un recinto pequeño para no más de 3,000 personas. El día cero llegó, y a esa icónica noche fue desde luego la familia completa de Eric. Para ese punto su padre trabajaba entregando muebles, incluso Eric le seguía ayudando con esa labor mientras ensayaba para Kiss, cosa que mantenía en total secreto pues temía que lo regañaran, y con justa razón, pues al cargar muebles había alto riesgo de lesionarse. Bueno, nada pasó, pero las coincidencias de la vida hicieron que mientras esperaban afuera, se encontraron con los hijos de su patrón, totalmente enfundados en maquillaje de Kiss. Resulta que eran fans, y pocos sospechaban que a quien verían ese día tras la batería era el mismo tipo que veían diario en la tienda de muebles. El recinto donde se dio ese histórico show fue el Palladium, el cual antes se llamaba Academy of Music. Es donde Kiss realizó su debut en la industria en 1973, y también el mismo donde Eric se presentó con sus bandas como acto abridor. ¡Qué vueltas de la vida! El concierto fue fenomenal, pero la familia de Eric dio un buen apunte para considerar, y es que a la distancia no se distinguía el diseño del maquillaje, motivo por el cual Eric decidió agregar una línea al centro para darle una mejor definición. En cuanto a lo laboral, Eric Carr no entró como un integrante de Kiss con todos los derechos que el puesto supondría en una banda regular. Era un músico contratado, que no tendría ganancias de lo que hacía Kiss dentro y fuera de la música. Y por supuesto, no tendría voz ni voto en las decisiones importantes. Pero, a pesar de la limitante, Jim, Paul y Bill Aucoin decidieron hacerle un gran regalo para que empezara a andar por la vida como una verdadera estrella de rock, siendo este un hermoso Porsche. Incluso también Paul Stanley lo llevó al centro comercial para armarle un nuevo guardarropa que reflejaría el nuevo estilo de vida que estaba a punto de vivir. Eso sí, el integrante con el que mejor se llevaba en esta etapa era Ace. Como ya establecimos, las cosas no iban bien en Estados Unidos, pero en Europa, Unmasked fue bien recibido, por lo que se programó una gira por Europa y Australia donde la banda fue recibida con una Kissmanía total, la primer gran experiencia de este tipo para Eric. En otras partes del mundo, Kiss seguía siendo lo máximo, pero en casa las cosas iban en extrema picada, tanto en recepción del público como de manera interna. Peter ya se había ido, y Ace amenazaba con hacer lo mismo. Esto dejó a Gene, Paul y Ace sin ganas de hacer algo en pro de la banda. Pero empresarialmente todo debía seguir, en especial cuando Kiss tenía un contrato discográfico muy lucrativo en el que les daban $2 millones solo por hacer un disco, independientemente de si vendían o no. Es entonces que Gene Simmons tuvo una idea, según él, revolucionaria. Trajeron de nuevo a Bob Ezrin, el productor de Destroyer, y comenzaron a crear un álbum conceptual, alejándose de todo, de su estilo musical y hasta de su imagen. Ni siquiera se incluyeron en la portada. Para Eric Carr, ese fue su debut en estudio con Kiss, pero la visión y exigencia de Bob Ezrin hicieron que su batería fuera sustituida en las canciones I y Odyssey por el músico de sesión
Alan Schwartzberg, a quien ya mencionamos en esta historia de las sesiones de Bionic Boogie. Eric aquí tuvo la oportunidad de componer junto a Gene Simmons la canción Under the Rose, y con Ace Frehley y Bob Ezrin el tema Escape from the Island. También con Ace compuso la instrumental Heaven, que al final no fue usada por Kiss, al menos en este periodo. El resultado en general, un desastre, mal recibido por la crítica y la mayoría de los fans, de culto en la discografía de Kiss. Eso provocó que por primera vez en toda la historia, Kiss no hiciera una gira en honor a su álbum, limitándose a algunas presentaciones en medios. Con ese rechazo de por medio, Gene y Paul decidieron tratar de remontar y hacer un álbum con canciones memorables y un sonido mejorado. Se trajo para ello al productor Michael James Jackson y llegó Creatures of the Night. Para Eric, un álbum que le permitió demostrar de lo que era capaz. Técnica y fuerza. Ningún otro álbum de Kiss tiene una batería que destaque tanto, y no solo en una canción, incluso la balada tiene un estruendoso sonido. Para Creatures, Ace Frehley decidió abandonar la banda, y no apareció en las grabaciones en lo absoluto, así que se trajo a varios músicos de sesión para llenar su lugar, incluido el compositor Vincent Cusano, que eventualmente se quedaría con el puesto de guitarrista líder bajo el nombre artístico de Vinnie Vincent. Musicalmente, Creatures fue bien recibido por los fans y contiene varias canciones que se convirtieron en clásicos, pero lamentablemente con tantos fans perdidos en el transcurso de los años, las ventas no fueron ni remotamente cercanas a lo que se esperaba. En lo que respecta a las giras, se realizó una sobre todo para festejar el 10º aniversario de Kiss. Para las fechas pactadas en Estados Unidos, los lugares eran pequeños y ni así lograban llenar la mitad del recinto. Lo único realmente favorable de esa era fue la visita de Kiss a Brasil, pues en Río de Janeiro la banda tuvo el concierto con mayor audiencia que han tenido en toda su historia. Sin embargo, el éxito foráneo no basta para mantenerse a flote, por lo que hubo que recurrir a medidas desesperadas. Así da inicio la era sin maquillaje, con Gene, Paul y Eric acompañados primero de Vinnie Vincent en Lick It Up, luego Mark St. John en Animalize y finalmente Bruce Kulick con los álbums Asylum y Crazy Nights. Desde su llegada a Kiss, Eric siempre se inclinó por entablar amistad con quien estuviera de guitarrista líder, pero en lo que respecta a los jefes, se llevaba mucho mejor con Gene Simmons. En cuanto al ambiente laboral, porque no olvidemos que esto era un trabajo, a Eric a pesar de su estatus de baterista a sueldo se le daban ciertas oportunidades como el tener crédito de coautor en una canción, pero naturalmente llegó el momento en el que comenzaba a sentir el deseo de hacer más dentro y fuera de Kiss. Por ese motivo crea en 1986 la empresa Street Gang para incursionar en el negocio del manejo de bandas. En sus filas estuvieron Harry Kang y New York. Además puso manos a la obra para iniciar la producción de un sueño que tenía desde la secundaria, una serie de dibujos animados con personajes que particularmente tenían enormes cabelleras, titulada Rockheads. El proyecto tendría música original compuesta por el mismo Eric junto a Adam Mitchell y Bruce Kulick. Todos los involucrados y aquellos que vieron parte de lo que estaba realizando Eric coincidían en que algo muy bueno podía salir. Incluso al llegar a los ojos de Gene Simmons, este decidió ayudarle sin ánimos de meterse en algún sentido. Simplemente lo mostró a sus contactos consiguiendo que estuvieran interesados las empresas Landmark y Hanna-Barbera. Así es, los responsables de Los Picapiedra, Los Supersónicos y Scooby-Doo, por nombrar algunas. Hubo varias ofertas, pero Eric no quedó convencido de alguna, sobre todo porque sentía que debía ceder demasiado control. Lamentablemente, el proyecto se congeló y no llegó a ningún lado. Sus amigos cercanos, incluido Bruce Kulick, relatan que en conversaciones privadas siempre sintieron que Eric no estaba contento con su posición en Kiss. Se quejaba constantemente de manejos internos y el que sus proyectos personales se vinieran abajo no ayudaba para nada a su salud emocional. Quería poder participar más en los videos que Kiss realizaba, e incluso en algún momento deseó ser el baterista del proyecto de Ace Frehley, Frehley's Comet, permiso que desde luego Gene Simmons y Paul Stanley negaron. Tras la salida de Crazy Nights, la banda lanzó un álbum recopilatorio titulado Smashes, Trashes and Hits, el cual tendría un par de canciones nuevas y al fin se le daría la oportunidad a Eric de cantar una canción en la discografía de Kiss. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que esta sería el clásico de Peter Criss, Beth. El motivo tras esta decisión es que por temas legales no podían usar la versión original, y al poner a Eric a cantarla, era una especie de mensaje para Peter de que no lo necesitaban. Eric no tenía forma de negarse, pero se sintió muy mal de hacerlo. Peter y él mantenían comunicación, por más extraño que parezca, y se llevaban muy bien, así que el mismo Eric le informó de lo que iba a pasar y se disculpó por adelantado.
Llegado el año 1989, Paul Stanley decide darse un respiro y armó una banda para salir de gira como solista. En ella llevó como baterista a una joven promesa de nombre Eric Singer, que ya traía un muy buen currículum. Esto para Eric Carr fue algo que lo estresó emocionalmente, pues comenzó a pensar que Paul iba a llevar a este nuevo Eric a Kiss para sustituirlo. Carr creía que a Singer le daba mucha libertad de interpretación que a él no le daba en Kiss. Quizá uno de los momentos más interesantes, por llamarlo de alguna manera, es cuando en uno de los shows solistas de Paul Stanley, al finalizar, Eric Carr fue a camerinos y al toparse con Eric Singer le dijo directamente: "Tú me vas a reemplazar en Kiss". ¿Qué habrá sentido Eric Carr cuando al preparar el álbum Hot in the Shade del mismo año, Paul Stanley trajo precisamente a Eric Singer para los demos de las canciones que presentaría? Más aún cuando se dice que algo de esa batería de Singer quedó de hecho en el corte final. Tras el éxito del álbum, gracias a Forever, se preparó una gira en la que Eric Carr de nuevo recibiría malas noticias, al ser informado de que su solo sería eliminado, algo que disfrutaba muchísimo, pues era su momento de dominar a la audiencia. Eric Carr sintió durante esa gira un agotamiento inusual que le hizo querer asistir a recibir atención médica. Tras algunos exámenes, en febrero de 1991, se le diagnosticó con un tumor del tamaño de un dedo que entraba y salía de su corazón. Se le programó una cirugía a corazón abierto para eliminar la masa. El procedimiento fue todo un éxito, y en cuanto pudo, Eric grabó un video para los fans en el que explicaba un poco sobre el procedimiento que pasó. Es muy interesante notar que en ese clip, Eric se presenta como baterista de rock, mas no como integrante de Kiss. Es más, a la banda no la menciona en lo absoluto. Mientras esto pasaba, aquí se le presentó la oportunidad de hacer una canción para la banda sonora de la película Bill and Ted's Bogus Journey, junto al productor Bob Ezrin, lo cual comenzaron a hacer de inmediato, y con el estado de salud de Eric Carr, terminaron llamando a Eric Singer para cubrir su puesto. Como pudo, Eric Carr tomó fuerza y decidió asistir al estudio de grabación, permitiéndole grabar algunas voces para la parte a capela del tema que se titularía God Gave Rock and Roll to You Too. En poco tiempo, los estudios realizados al tumor revelaron que se trataba de un cáncer muy agresivo, que estaba presente en su corazón y en sus pulmones, y se le dio un estimado que le quedaban de 2 a 5 años de vida. Tuvo que tomar quimioterapia. Con esto Eric perdió su enorme cabellera, pero nunca perdió las ganas de vivir. A cada evento público que asistió durante este tiempo, llevaba una peluca y una camisa abierta dejando ver su cicatriz. Llegando el mes de julio, Kiss realiza la grabación del video de God Gave Rock and Roll to You Too. Esta vez Eric Carr fue muy insistente en que le dejaran grabarlo, cosa que la banda dudaba, pues sería una grabación agotadora. Eric, defendiendo su puesto, se presentó con una peluca y lo entregó todo en las más de 12 horas que duró la sesión. Esta sería la última vez que veríamos a Eric junto a Kiss. God Gave Rock and Roll to You Too fue un éxito, y Gene Simmons y Paul Stanley decidieron no dejar pasar el tiempo y comenzaron de inmediato la producción de su nuevo álbum junto a Bob Ezrin. Pero esto no significaba que regresaría Eric Carr, o que lo esperarían. Gene y Paul decidieron decirle que se recuperara y cuando eso pasara podría regresar a la banda. Pero mientras tanto, llegaría Eric Singer para comenzar a grabar. A pesar de su promesa, en poco tiempo la organización Kiss comenzó a acercarse a Eric Carr para sostener algunas pláticas en las que lo comenzaban a orillar a que presentara su renuncia a la banda. Es muy comentado que Kiss tenía una póliza de seguro que con el diagnóstico de cáncer de Eric Carr se elevó a costos que hasta para ellos era insostenible. Por ello buscaban sacarlo de la banda, pero no querían hacerlo ellos directamente, y buscaban que Eric dejara el puesto por voluntad propia con la promesa de que ellos serían cargo de todos los gastos. El día 14 de septiembre, lamentablemente, Eric sufrió un derrame cerebral que lo dejó paralizado de la mitad del cuerpo y sin la capacidad de hablar. Pasó por unas semanas agobiantes en las que se fue desvaneciendo, hasta que finalmente el 24 de noviembre de 1991 falleció a los 41 años de edad. Paul Charles Carabello tuvo un funeral al que asistió toda la familia Kiss, incluidos Peter Criss y Ace Frehley. Los fans también fueron bien recibidos. En el momento de la ceremonia, Paul Stanley tuvo un gran sentimiento de arrepentimiento por las actitudes que tuvo con Eric. Solo hasta entonces entendió que al hacerlo a un lado, estaba arrebatándole lo que más amaba: a Kiss. Para los fans, Eric Carr dejó su música. En el año 1999, Bruce Kulick tuvo la tarea de mezclar las canciones que Eric había creado tanto para Kiss como para Rockheads y fue lanzado a la venta bajo el título Rockology. Existen también dos reediciones, una lanzada en el 2019 con una portada ilustrada con el rostro de Eric sin maquillaje y la más cotizada es la lanzada en el 2023 con una portada similar a los álbumes solistas de Kiss de 1978. Afortunadamente, Loretta, hermana de Eric, ha mantenido su imagen viva y presente en
en los fans. Maneja un sitio web a su memoria, muy seguido lanza productos con su imagen y se ha encargado de proyectos como el Unfinished Business lanzado en el 2011 donde ella fungió como productora ejecutiva. En ese álbum se juntaron a varios músicos para hacer nuevas versiones de los demos de Eric Carr. Además se incluyeron algunos extras como entrevistas donde Eric opina sobre ciertos temas. También Kiss ha realizado algunos contados pero sentidos homenajes a Eric Carr, empezando con incluir un demo con un gran solo de batería que se grabó en la era The Elder, al que nombraron como Carr Jam 1981 en el álbum Revenge. Luego, a finales de los años 90 en la serie de cómics Psycho Circus que realizaron de la mano de McFarlane, los números 14 y 15 desarrollan la historia titulada El Año del Zorro, en el que al final vemos al protagonista enfundado en el maquillaje de Eric. Para el año 2002, Kiss sacó a la venta de igual forma junto a McFarlane una serie de figuras bajo el nombre Creatures, que basados en la vestimenta debería de haberse llamado Unmask, pero bueno, en él incluyeron a Eric Carr con el primer maquillaje que se presentó con la banda. Toda una rareza. Eric Carr siempre será recordado por su enorme carisma y la gran potencia que imprimió a cada una de sus participaciones dentro de Kiss. Uno de esos seres humanos excepcionales de los que absolutamente nadie tiene algo malo que hablar de él. Hasta siempre, Eric Carr. El resto es History. Recuerda darle like al video y suscribirte si no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de nuestros siguientes videos dedicados al universo de Kiss. Mi nombre es Christian, hasta la próxima.